Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por seno de 4t por Euler elevado a la 2t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el seno de 4t por Euler elevado a la 2t. Nos toca ya la transformada de Laplace de esta función. Podemos observar que tenemos t que multiplica toda la función, transformada de Laplace de t que multiplica toda esta función. Esto nos sugiere de que podemos aplicar el teorema de la derivada. Vamos a aplicar ese teorema de la derivada y recordemos lo que nos dice el teorema de la derivada. Y este teorema lo demostramos en videos anteriores y dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de t por f de t es igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Ahora simplemente le vamos a dar aplicabilidad en nuestro caso en particular. Procedemos entonces diciendo que f de s es igual, de acuerdo al teorema, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función. En este caso la función sería seno de 4t que multiplica a Euler elevado a la 2t. Y ya le hemos dado aplicabilidad a dicho teorema. Observemos que nos toca hallar entonces la transformada de Laplace del seno de 4t por Euler a la 2t. ¿Esto qué es? Esto es la transformada de Laplace del seno de 4t por Euler a la 2t. Esto no es más que el primer teorema de traslación. Recordemos lo que nos dice el primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores. En general dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de una función f de t por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a. Esto es lo que nos dice el primer teorema de traslación. Transformada de Laplace de f de t por Euler a la t es igual a f de s menos a. Pero para poder aplicar este primer teorema de traslación, nosotros necesariamente debemos de recordar lo siguiente. Debemos de recordar que la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. A f de s. Nos toca recordar eso. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar el primer teorema de traslación, nosotros necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. Vean,
para aplicar este primer teorema de traslación nos toca hallar necesariamente la transformada de Laplace de dicha función. Cuando hallamos la transformada de Laplace de dicha función, aplicamos la traslación. Y acá en el primer teorema de traslación, ¿a qué se refiere? A se refiere al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace de la función seno de 4t. Y el a al que se refiere el primer teorema de traslación en este caso es 2. Pero la transformada de Laplace del seno, aquí tenemos la transformada de Laplace del seno de 4t, ya nosotros hallamos este teorema, lo demostramos. En general dice lo siguiente. El teorema dice así, que la transformada de Laplace de el seno de AT en general es igual a sobre S cuadrado más A al cuadrado, donde A es igual al coeficiente, o A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso en particular, el A es 4. Vamos a aplicar entonces ese teorema para hallar la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es el seno de 4t. Por lo tanto, nos queda que f de s es igual, de acuerdo al teorema, es menos la derivada con respecto a s de, vamos a abrir un signo de agrupación, en este caso paréntesis, ¿de qué? De el a, pero el a es 4, en este caso nuestro a es 4. 4 sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Más a al cuadrado. Aquí tenemos el cuadrado. Una vez que hemos hallado, vean lo que tenemos, una vez que hemos hallado la transformada de Laplace de la función, ya podemos aplicar la traslación. Habíamos dicho que el a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene siendo 2. Entonces, mire cómo aplicamos la traslación. La dejamos indicada donde S se traslada, por eso se llama traslación, o se desplaza a S menos A. El A viene siendo en este caso el coeficiente 2, coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Bueno, en este orden de ideas ya hemos aplicado estos teoremas, reglas o propiedades. Aquí que tenemos, aquí tenemos que es a cuadrado, pero recuerden que la es 4, y ya nosotros lo habíamos indicado arriba como 4. En el denominador también tiene que ser 4 porque es a al cuadrado. En este caso es 4. Ya hemos aplicado todos estos teoremas. Ahora vamos a darle solución a este segundo término, que lo dejamos indicado del denominador. Por lo tanto, tenemos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que en el numerador lo dejamos tal cual, 4 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Recuerden que es 16. Prefiero hacerlo así, paso a paso, de manera detallada, para que todo quede claro. Donde, esa es la filosofía de mi canal, s se traslada o se desplaza a s menos 2. Y ahí estamos haciéndolo paso a paso, de manera detallada. Ya en este punto, nosotros podemos comenzar a pensar en aplicar lo que es ya la traslación. Donde tenemos s, lo reemplazamos por s menos 2. Vamos a proceder a aplicar la traslación. De igual forma, nosotros podríamos aquí hallar la derivada de todo este cociente, y al final del ejercicio aplicamos la traslación. Ya es opcional, yo prefiero hacerlo en este punto, me parece mucho más práctico. Entonces aplicamos la traslación y nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, en vez de poner s, ponemos la traslación, que es s menos 2.
quedaría entonces 4 sobre S menos 2 y conservamos el exponente de la S, que es un exponente cuadrático, es exponente 2, más 16. Estamos haciéndolo paso a paso de manera detallada. Bueno, y ya podemos observar que hemos aplicado el primer teorema de traslación. Ya lo hemos aplicado aquí, ya quedó claro. Observamos que nos toca hallar la derivada de este cociente. Y aquí en el cociente tenemos un binomio al cuadrado como primer término. Vamos a preferiblemente desarrollar, antes de hallar la derivada del cociente, vamos preferiblemente a desarrollar este binomio al cuadrado. Recordemos cómo se desarrolla un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. En álgebra elemental tenemos lo siguiente: A menos B, donde A es el primer término y B es el segundo término, al cuadrado es igual a ¿qué? Al cuadrado del primer término menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Este es el desarrollo de un binomio al cuadrado, el cual vimos allá en álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Tenemos entonces lo siguiente: f de s es igual menos la derivada con respecto a s de qué. El denominador al cuadrado, el primer término, el denominador al cuadrado, el primer término aquí al cuadrado sería s al cuadrado menos 2 veces ese primer término por el segundo, haciéndolo paso a paso, más el segundo término al cuadrado, haciéndolo paso a paso, más el segundo término aquí sería 16. Aquí tendríamos esto. Podemos cerrar el paréntesis y conservamos el mismo numerador. El cuadrado del primero término, que es s al cuadrado menos 2, que multiplica a s por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Esto quedó indicado. Ahora simplemente vamos a proceder a desarrollar las operaciones indicadas aquí y continuamos. Entonces procedemos así. Decimos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que el denominador queda como primer término s al cuadrado menos, aquí tenemos estos coeficientes que los podemos multiplicar: 2 por 2, 4, 4 por s, simplemente 4s. 4s. Más, ¿qué tenemos acá? 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 16, esto es 20. Entonces 20 y en el numerador tenemos simplemente 4. Ya podemos cerrar nuestro paréntesis. Bueno, acá vamos a hacer partición del tablero. Vamos a particionar el tablero para continuar con el proceso. Aquí nos toca hallar la derivada de este cociente, la derivada de un cociente. Recordemos la regla que nos permite en cálculo diferencial hallar la derivada de un cociente. Ahí en cálculo diferencial teníamos la siguiente regla. Decíamos en general lo siguiente: que la derivada en general con respecto a x de u sobre v, donde u es el numerador y v es el denominador, va a ser igual a ¿qué? El denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de cálculo diferencial en nuestro
caso en particular. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Cuál es el denominador? Vamos a hacerlo así. El denominador vendría siendo s cuadrado menos 4s. S cuadrado menos 4s más 20. Esto es el denominador por la derivada con respecto a s en nuestro caso del numerador. ¿El numerador cuál es? 4. Menos ese numerador que multiplica a la derivada con respecto a s del denominador, que en este caso es s cuadrado menos 4s más 20. Vamos haciéndolo paso a paso. De acuerdo a la regla quedaría toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador? S cuadrado menos 4 que multiplica a s más 20. Toda esta expresión al cuadrado. Teniendo en cuenta que hay un signo negativo que nos toca conservar. Nos toca conservar el signo negativo y esto es f de s. Esto es f de s. Bueno, listo. Cerramos acá el paréntesis. Y de esa manera ya hemos aplicado la regla para derivar un cociente. Observemos lo que tenemos. Nos toca hallar la derivada de 4, pero ¿qué es 4? Es una constante. Por lo tanto, recordemos esa regla para derivar una constante, lo que nos dice en cálculo diferencial. Dice que la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a esa regla aquí en nuestra primera parte. Quedaría entonces lo siguiente. F de s es igual. Este primer trinomio que tenemos, que es s al cuadrado menos 4 que multiplica a s más 20, haciéndolo paso a paso, va a ser multiplicado por la derivada de la constante, que ya recordemos que la derivada de una constante es 0. Vamos a dejarlo así indicado. De igual forma eso se podía eliminar de un solo. Pero en mi canal todos los procesos se llevan paso a paso. Luego menos 4 que multiplica. Aquí tenemos la derivada de cada uno de los términos que están acá. Derivada de una suma es igual a la derivada de cada uno de los términos de dicho polinomio en este caso. Tenemos la derivada de ese cuadrado. ¿Qué es ese cuadrado? Es una potencia. Por lo tanto, vamos a recordar lo que es la derivada de una potencia en cálculo diferencial. Potencia de un término, derivada con respecto a x de a a la n va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Entonces, de cálculo diferencial. Vamos a darle aplicabilidad y nos queda lo siguiente. 2 que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2 por s. Menos. Luego tenemos aquí, vamos a quitar esto acá, quedó muy pegadito el signo. Tenemos derivada de 4s, pero ¿qué es 4? Es una constante y s es una variable. Entonces, derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación. Dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de c por x, donde c es una constante y x es una variable, es igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Y luego nos queda derivada de x con respecto a x acá. O en este caso derivada de este con respecto a s, porque acá es en general. Por lo tanto tendríamos que la derivada de una variable con respecto a ella misma es igual a 1.
derivada de una variable con respecto a ella misma es igual a 1. Por lo tanto, aquí sería derivada de 4s sería 4 por la derivada de este, sería 4 por la derivada de este con respecto a este que es 1, y 1 por 4 es 4. Más la derivada de 20, 20 es una constante, derivada de una constante es 0. Haciéndolo detalladamente, paso a paso. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. Vamos a conservar ese denominador que es s al cuadrado menos 4 que multiplica a s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Vamos a cerrar aquí. Listo. Vamos a desarrollar todas las operaciones indicadas. Recordemos aquí que este 0, un 0 que el 0 que multiplica cualquier expresión, cuando el 0 multiplica cualquier expresión resulta que se anula. Recuerden que esto se anula, se hace 0 todo y nos queda simplemente desarrollar el numerador. Vamos a hacer el desarrollo del numerador que quedaría de la siguiente manera. F de S es igual. Vamos a poner la línea divisoria. Y aquí nos queda un trinomio multiplicado por este coeficiente. Decimos 0 más 4 menos 2s. Entonces vamos a dejarlo indicado, quedaría menos 4, dejémoslo indicado, menos 4, que multiplica a 2s menos 4a. Bueno, dejémoslo así indicado y luego resolver. Denominador vamos a dejarlo tal cual, s cuadrado menos 4 que multiplica a s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso, no hay carrera, lo importante es entender, aprender. Aquí este 4 aplicamos propiedad distributiva, podemos resolver esto, es un producto indicado que tenemos, podemos resolverlo y nos va a quedar entonces que f de s es igual, dejemos esto indicado y resolvamos la parte interna. Nos queda menos 4 por 2s, menos por más nos da menos, 4 por 2 nos da 8, 8 que 8s, menos por menos nos da más de acuerdo a la ley de los signos, y 4 por 4 nos da 16. Esto lo podíamos dejar, lo podemos resolver así. Vamos a resolverlo y después factorizamos todo, aunque también podíamos factorizar inmediatamente. Bueno, es lo mismo. Vamos a dejar el mismo denominador, nosotros podíamos sacar factor común de aquí para dejar todo indicado. Aquí sería s cuadrado menos 4 que multiplica a s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Podemos, bueno, vamos a factorizar en general toda esta expresión. Es mejor dejarla factorizada y no resuelta. Vamos a factorizar todo el numerador y quedaría f de s es igual. Factorizando todo, el numerador quedaría menos 8 que multiplica a s menos, este menos afecta a todo por menos, menos por menos nos da más y 8 por 2 nos da 16. Yo digo menos 8 por s nos da menos 8s y menos por menos nos da más, 8 por 2 nos da 16. Mejor lo dejamos así factorizado que resuelto, y quedaría entonces el denominador sí como s cuadrado menos s cuadrado menos 4s más 20, todo esto al cuadrado. Y ahora aquí tenemos que resolver el numerador con respecto a el signo que antepone a toda la expresión. Este signo que se antepone al paréntesis modifica la expresión.
y quedaría lo siguiente: f de s es igual, menos por menos nos da más. Ya nos está cambiando entonces el numerador, menos por menos nos da más. Más que más 8, quiere decir que el numerador queda 8 positivo, que multiplica a s menos 2 sobre el denominador, que lo dejamos indicado como s cuadrado menos 4s, s cuadrado menos 4s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a encerrar esto en una pequeña cuadrícula rectangular de resultados, como es nuestra costumbre, para resaltarlo. Es nuestra costumbre en nuestro canal para resaltarlo. Y procedemos entonces a particionar el tablero aquí en el margen derecho para evitar cualquier margen de confusión alguna. Mire que es un ejercicio muy sencillo, bonito, desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada, no importando lo elemental de las operaciones, porque hay algunas operaciones que son muy elementales. Sin embargo, las desarrollamos paso a paso para que quede el proceso y el entendimiento sea absoluto. Muy bonito el ejercicio, esta es la respuesta. Como es costumbre en mi canal, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando cada uno de los pasos dentro del desarrollo del ejercicio. Muy bonito el ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador de... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.